se emitió la semana pasada un decreto. 85% de obras y de inversión en el gobierno nacional en Capital Federal y provincia de Buenos Aires. 15% restante en los 22 distritos. ¿Es real esto? Porque bueno, me parece que es para poner el grito en el cielo. Bueno, de hecho es tan preocupante que el gobierno recurre a un decreto de necesidad de urgencia y no a una ley. Si el gobierno estaría tan convencido que es bueno, haría lo que hace normalmente con estas leyes que manda al Congreso, manda un proyecto de ley. El decreto de necesidad de urgencia, vos sabés que el efecto es el mismo que una ley. Es una ley que comienza de otra manera. Siempre y cuando no lo rechacen las cámaras legislativas. Claro, entonces, digo yo, ¿por qué el gobierno no manda un proyecto de ley? Porque sabe que esa ley es muy difícil que pase el Congreso. Nosotros no tenemos problema en discutir el fondo del conurbano bonaerense, cuando discutamos la coparticipación de las provincias. Entonces, nos parece de una visión muy centralista resolver solamente el problema del conurbano bonaerense o de la provincia de Buenos Aires. Yo sé que hay problemas de fondo de inversión, que falta dinero, que dicen que la provincia de Buenos Aires recibe menos de lo que tendría que recibir, que hay una discusión que está planteando la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, pero también muchas provincias, entre ellas la provincia de Salta, hace mucho tiempo reclama esta discusión. Con lo cual hay que ver qué pasa con ese decreto de necesidad de urgencia cuando lo tengan que tratar las cámaras, porque también las cámaras lo tienen que tratar, nada más que bueno, como es un decreto de necesidad de urgencia, comienza ya a aplicarse inmediatamente. Nosotros no vamos a aceptar... Tienen 90 días las cámaras para nosotros, tratarlo. particularmente nuestra posición, yo creo que la van a compartir los diputados... Pero los senadores de la fuerza. No, te quiero decir que nosotros, en cuanto se quiera discutir la situación de una sola provincia, vamos a generar o vamos a plantear la discusión de todas. Nos parece muy injusto resolver solamente la cuestión vinculada a la provincia de Buenos Aires y no al resto de las provincias. Particularmente hay una cuestión que creo que también es esencial. En los últimos días ha tomado cierto, y en esto sabés bastante, cierto cariz de que el gobierno nacional tiene mayoría o está al borde de alcanzar la mayoría en el Consejo de la Magistratura. Macri tenía un compromiso muy fuerte respecto a una justicia independiente. Sin embargo, empezaron a aparecer algunos nombres, Rafeca entre ellos, también la Cámara Federal de La Plata. ¿Te quita el sueño eso? A ver, yo creo que la Argentina se debe a una discusión de una reforma judicial, a mí no me cabe duda, con mayor nivel de participación y control de la gente, esto yo lo voy a seguir insistiendo. Fracasó desgraciadamente una reforma judicial en su momento, quizá porque no fue bien explicada, quizá porque las circunstancias políticas hicieron que no haya estado bien manejada, quizá pareció como que era un avasallamiento, pero yo no creo que la sociedad hoy esté conforme con la justicia que existe hoy. Yo creo que la misma justicia hoy, la gente te plantea dudas sobre por qué hay investigaciones que no se hicieron antes que se hacen ahora, cómo se van a hacer las del futuro, por qué los jueces que estaban callados en determinado momento comienzan a hablar ahora y no hablaban antes. Con lo cual creo que está esta necesidad de tener una justicia mejor. El tema es que, vuelvo a insistir, antes y ahora, los jueces trabajan sin ningún tipo de presión, de manera autónoma, pero también que los jueces demuestran que tienen convicciones, ¿no? Y la justicia tiene que empezar a dar también testimonios de que camina para el mismo lado de la sociedad, está pendiente, ustedes dirán por ahí de un dato menor, para mí no, yo lo tengo presentado el proyecto del mismo momento que ingresé, que es el pago de impuestos a las ganancias por parte de los jueces. Y todavía no logramos que lo puedan hacer. Sí, entonces, con una acordada casi vergonzosa de la anterior corte. Sí, y en su momento yo presenté el proyecto, recuerdo que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en una apertura de sesiones dijo, yo sé que hay un diputado del bloque del Frente para la Victoria que presentó el proyecto, pero yo creo que hay que darle la posibilidad que los jueces decidan por sí mismos esto. Yo creo que se equivocó la presidenta allí, yo creo que habría que haber generado una discusión legislativa, porque no puede ser que haya sectores privilegiados. Entonces, en la medida que haya algunos sectores que crean que son privilegiados, pasan algunas cosas. Yo creo que hay que poner a todos por igual, de la misma manera, dejar de lado los empleados de la justicia, ver cómo se resuelve el problema de ellos, porque tienen un sistema de enganche, que no es justo, obviamente, que vean disminuido su salario, pero resolverlo. Y digo esto porque tiene que ver con la discusión en general. Yo no creo que sea positivo, si se ha criticado al gobierno anterior de manipular cierto aspecto de la justicia,
porque el gobierno pueda tener una mayoría dentro del Consejo de la Magistratura, pase lo mismo. Yo creo que la mayoría del Consejo debe servir para destrabar la cobertura de muchísimas vacantes que hay hoy en el contexto nacional. Nosotros tenemos la posibilidad de poner en funcionamiento el juzgado de Tartagal, hay que mejorar la infraestructura de Orán, hay cosas en la provincia de Salta que hay que resolver. Para eso debe servir, no para manipular a los jueces, para destrabar la cuestión operativa de la justicia, que muchas veces se traba por la falta de acuerdos, ¿no? Muchos ven que, nos metemos en política partidaria, muchos ven como que el peronismo se está atomizando, ¿no? A mí me queda la sensación de una vieja frase de Perón que decía: se creen que nos estamos peleando y nos estamos reproduciendo. ¿Están reproduciéndose o comienza el kirchnerismo por un lado, por el otro lado algunos sectores que se fueron con Massa? A ver, yo creo que el peronismo hoy está reorganizándose. Para después salir a reproducirse o a buscar una reconciliación con la sociedad, lo primero que hay que hacer es reorganizarse. El peronismo tiene que salir de una derrota muy fuerte, muy dura. Que un movimiento popular pierda con la centro-derecha en Argentina merece que se mire hacia adentro. La primera elección legítima ganada por la centro-derecha, porque lo de Menem no fue legítimo. No. Entonces yo creo que lo primero que merece, y que ahí es donde nosotros hemos tenido cierta diferencia con algunos sectores, obviamente vinculados al gobierno anterior, es que creemos que no había una autocrítica. Creo que hoy la amplia mayoría del peronismo está entendiendo esta cuestión de la autocrítica, y a partir de esa autocrítica generar nuevo liderazgo. El peronismo necesita nuevo liderazgo para volver a interpretar a una sociedad. Y para mí lo fundamental es que el peronismo vuelva a ser opción de gobierno en la Argentina por mérito propio, no por error ajeno. Esta cuestión de desearle que al presidente le vaya mal, que desgraciadamente hay mucha gente que todavía actúa así por una cuestión de revanchismo, para mí es el peor error. Pero ¿por qué no por defenderlo a Macri? Porque cuando un gobierno le va mal, siempre paga el pato el mismo, que es el sector más vulnerable, porque el que tiene espalda aguanta. Gobierno bueno, gobiernos malos, siempre hay un grupo determinado que le va siempre bien, con gobiernos buenos y con gobiernos malos, siempre tiene cómo arreglar económicamente su situación. Pero hay sectores que son los más vulnerables, los que están en esa franja de crecimiento que hablábamos recién, que va del 8-9% de desocupación al 25, 26, 27, esa franja, cuando un gobierno le erra y fracasa, le va mal y cae fuera del sistema. Nosotros sabemos que cuando hay argentinos que caen fuera del sistema, después es muy difícil volverlos a incorporar. Ahora, si el gobierno es obstinado y le va mal porque le erra en sus políticas, es responsabilidad del gobierno. Lo que no puede pasar es apostar a que el gobierno le vaya mal. Entonces el peronismo tiene que ser capaz de renovarse, punto 1, de generar nuevos liderazgos, punto 2, y ser opción de gobierno por la positiva. Y en ese marco nos va a encontrar hacia el 2019. Ahora, ¿qué pasa cuando vos ves que las medidas apuntan a un sentido y sabés lo que se viene? Vos recién me lo decías, es decir, devaluás, quitás retenciones, abrís determinadas cuestiones que tienen que ver con el mercado y la resultante va a ser... Tenemos un ejemplo claro. ¿Sabés cuál es la manera de proceder ante eso cuando uno ve que el gobierno se equivoca? Es decirlo, y cuando se corrobora, decir, lo habíamos advertido. Yo te voy a dar dos ejemplos. Cuando discutimos la famosa ley de antiempleo, que le dicen algunos antiempleo y nosotros decíamos antidespido. Sí. Nosotros decíamos que por lo que se venía en la Argentina, esa ley era necesaria. No era la mejor ley, pero en este marco de inestabilidad había que proteger el trabajo. Ni siquiera estábamos planteando generar más trabajo, proteger el trabajo. Y que esta ley, que sin ley tampoco se garantizaba nuevos puestos de trabajo, porque algunos decían no, que la ley... Bueno, la ley la vetó el presidente. En Salta tenemos 50 despedidos de Coca-Cola, el Mazalín despedió 80 personas, Escaña suspendió 2.500 trabajadores. No hay sector hoy donde no te diga que hay un día más con más desempleo. Entonces ahí se equivocó el gobierno, porque no había que haber vetado esa ley. Lo que habría que haber dado es la emergencia laboral un tiempo determinado para permitir el acompañamiento de los sectores más vulnerables del esfuerzo del crecimiento en Argentina. Y el segundo punto, el tema de lo que pasó con las tabacaleras. En el mes de abril nosotros advertimos que no había que aumentar impuestos internos, que lo que había que hacer era consolidar el descuento del 21 al 7%
del FAS, del Fondo de Asistencia Solidaria, y no generar más presión tributaria. El gobierno que decía, no, con más impuesto interno vamos a bajar el consumo del cigarrillo, vamos a recaudar más, porque el impuesto es mayor y vamos a distribuir al sector del tabaco más. Mentira. ¿Qué pasó? Aumentaron el impuesto interno, la gente no dejó de consumir el cigarrillo, pero se fue al comercio ilegal y cayó la recaudación y hoy tenemos las tabacaleras despidiendo gente. En Buenos Aires es muy difícil de entender esta discusión porque nosotros la hemos dado, no la entendió el gobierno. El gobierno tiene un condimento de sectores anti-tabaco muy importante. El problema de la discusión del tabaco como problema de salud se hace por salud. Ahora, hasta tanto haya un reemplazo de la producción tabacalera por otra alternativa, nosotros no podemos poner en riesgo más de 1 millón de puestos de trabajo en la Argentina. Entonces, esa cuestión fanatizada son las que generan. Bueno, ahí te di 2 ejemplos de cuestiones que uno había advertido que iban a andar mal y fueron mal. Entonces, esa es la manera, creo yo, de trabajar. Cortito, porque ya tengo los otros invitados. ¿El kirchnerismo fue? Sí, yo creo que fue una etapa terminada por la derrota, por la propia decisión de ciertos sectores de no convalidar al peronismo hoy como opción. Y bueno, como toda etapa política en la Argentina tiene un comienzo, tiene un final, y hoy creo que la posición es revalorizar al peronismo en su propia identidad, trabajar, como te decía, sobre nuevos liderazgos. Nosotros de Salta, y para hacer un cierre no menor, tenemos una expectativa muy grande. Yo estoy convencido que Juan Manuel Ortúzar va a ser presidente de la Nación, a mí no me cabe duda. La cuestión es trabajar bien, y creo que es un desafío fuerte. Y yo lo digo de esta manera porque en ese proceso de surgimiento de nuevos liderazgos, de renovación y de generación de propuestas alternativas, nosotros de Salta tenemos una carta muy importante, que hay que cuidarla, que hay que ayudarlo a que gestione bien aquí en Salta, pero creo que cierta dirigencia tiene que despertar a eso, y creo que desde Salta la verdad que tenemos una oportunidad inigualable de generar un proceso de justicia para el interior. Creo que tenemos un dirigente ideal para eso y tenemos que ir cuidando nuestra responsabilidad de gobierno y de gestión, pero a la vez haciendo crecer este liderazgo.